Muy buenas tardes, estudiantes del grado octavo. Hoy vamos a ver algo que se llaman los lugares geométricos. Entonces, para esto vamos a ver unas definiciones y al punto de poder construir geométricamente utilizando la regla, el compás, el transportador, los elementos geométricos y después decir a qué definición o a qué concepto pertenece eso que acabamos de dibujar. Entonces vamos a arrancar con la primera definición, que es plano. Entonces, ¿qué son los planos? Son superficies planas, ilimitadas, ¿cierto? Que son continuas en todas las direcciones y sin gruesor. Entonces imaginémonos una mesa y la parte superior de la mesa. Entonces, eso sería un plano del cual nos vamos a imaginar que está en todas las direcciones. ¿Listo? Es ilimitado. Entonces, nuestra parte superior de la mesa es un plano. ¿Qué es un punto? Entonces, lugar geométrico más pequeño. Es indivisible, o sea, quiere decir que casi no se ve porque es pequeño, sin longitud y anchura. En algunas partes dice que es la caída de la punta de un lápiz sobre una hoja, eso es un punto, ¿sí? En este caso vamos a imaginarnos que los puntos son balones, ¿sí? Para tenerlo en cuenta como si estuviéramos ampliando y pudiéramos ver algo de un punto. ¿En qué se clasifican los puntos? Puntos colineales y puntos coplanares. Los puntos colineales son aquellos que hacen parte de una misma recta. Entonces, aquí tenemos la recta, ¿sí? Y sobre la misma recta están los puntos. Entonces, a estos puntos se les llaman colineales. ¿Y qué son puntos coplanales? Entonces, se encuentran sobre un plano. Entonces, el plano que teníamos anteriormente, y ahí están los tres puntos. Los puntos están sobre el mismo plano que la tapa superior de la mesa. Vamos a ver qué es una línea. Entonces, una línea es un lugar geométrico formado por una sucesión de puntos. Entonces, sería una sucesión de puntos en forma organizada, ¿cierto? Y tienen longitud, pero no va a tener anchura. Entonces, imaginémonos esos puntos negros. Como ven, están en filita, están lineados, están en una sucesión y por tal motivo, ¿cierto? Se le llama línea. ¿Qué es una recta? Una recta es una línea, ¿sí?, que se prolonga indefinidamente en ambos sentidos. Entonces, aquí tenemos la línea amarilla, pero entonces las flechitas nos están diciendo que ellas van hacia la izquierda y van hacia la derecha. Las rectas se pueden clasificar en tres conceptos. La primera, que son rectas paralelas, que no se van a intersectar, no se van a cruzar, que es lo mismo, ¿cierto? Y están en un mismo plano. Entonces, imaginémonos aquí la recta L y la recta M. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá de la recta M va a ser la misma que va a ser de aquí a acá de M a L. Entonces, como van a tener la misma distancia, nunca se van a tener que cruzar. Entonces, aquí L, este símbolo significa paralela, entonces L es paralela a M, que es lo que significa, ¿no? Aquí, rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares se cortan y al cortarse forman un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Entonces, la recta L, la recta M están cruzadas en un solo punto y este ángulo que forma, que parece como si formara un cuadrado, todos sus lados serían de 90 grados. ¿Listo? Entonces, este simbolito significa perpendicular, ¿cierto? Y entonces quiere decir que la recta L es perpendicular a la recta M. Entonces, para tener en cuenta que las perpendiculares siempre van a formar un ángulo de 90 grados, como si fuera una cruz. Las rectas secantes, ¿cierto? Son rectas que se cruzan en un mismo punto, ¿cierto? Pero los ángulos van a ser distintos, entonces no va a tener ninguna. Entonces, L y M se están cruzando. Como no forma un ángulo de 90 grados, entonces va a ser una recta secante. ¿Listo? En este caso, este lado con este lado, que son opuestos, los ángulos son iguales. Y este lado con este lado, como son opuestos, van a ser ángulos iguales, como también para tener en cuenta que de las rectas secantes, otra parte de definición. Vamos a ver algo que se llaman semirrecta. Entonces, tienen un punto de inicio y se prolongan indefinidamente. Entonces, como si fuera la mitad de una recta, ¿sí? Entonces,
esto es tiene un punto de inicio y la flecha me dice que sigue. En pocas palabras, ¿qué es una semirrecta? Es una flecha. Partes de la física se le llaman vectores. ¿Qué es un segmento? Es una recta, una línea, que tienen un punto de inicio y un punto final, ¿sí? Entonces miremos, aquí, esto es un segmento donde tiene un punto de inicio que sería E o un punto final, o al contrario, un punto de inicio que sería F y un punto final que sería E. Y se dice EF, que son el punto de inicio y el punto final, con una rayita arriba significa segmento EF. ¿Qué es una superficie? Entonces es una sucesión de puntos que se prolongan indefinidamente en varios sentidos y tienen tanto anchura como longitud. Es parecido a un plano, pero en este caso, este sí tiene anchura, ¿cierto? Entonces imaginémonos que estos son puntos y están todos en forma sucesiva, ¿sí? Hagamos cuenta que se prolonga y lo que se forma es una superficie. ¿Qué es un ángulo? Es la unión de dos rayos no colineales que tienen el mismo sentido. O sea, quiere decir que vamos a unir dos, podemos llamar rayos o podemos llamar semirrectas. Vamos a unir dos semirrectas donde va a tener semirrecta 1, semirrecta 2 y donde se cruzan se les va a llamar vértice. Entonces, como aquí tenemos punto, entonces podemos decir este símbolo es ángulo, entonces el ángulo ABC. Esta abertura que hay acá, como tal, a esto se le conoce ángulo y eso tiene una medida. También se puede simbolizar como número o como letra griega, en este caso el ángulo 1 o el ángulo beta, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. En este caso está midiendo es la superficie, la amplitud de afuera entre línea a línea. Que entonces, de acuerdo a eso, entonces hay una figura. Entonces está el triángulo, el cuadrilátero, el círculo. ¿Qué es un triángulo? Es la unión de tres segmentos, ¿sí? Que tienen tres vértices. Entonces, triángulo A, B, C. Esto es un triángulo y están unidos y se cruzan y forman un triángulo de tres lados, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Tres lados, por eso especifico. ¿Qué es un cuadrilátero? Entonces, es la unión de cuatro segmentos determinados por 4 puntos, ¿cierto? Entre los cuales no hay tres que sean colineales. O sea, quiere decir que este lado se va a unir solamente con este lado, ¿cierto? Y este solamente con este lado. Y al final de cuentas, este no se va a cruzar con 3, sino solamente con uno que sería... Y estas letras serían sus vértices. ¿Y qué es un círculo? Es un conjunto de todos los puntos, ¿cierto? Que están a una misma distancia de un punto central que se le llama centro en este caso, ¿sí? Entonces, de aquí a acá, B, a esta línea se le llama radio, y todos estos puntos que delimitan hacen que se llame círculo. ¿Listo? Eso por esta parte de las figuras. Ahora vamos a mirar qué significa congruente. Entonces, tiene la misma dimensión. Entonces, cuando te digan usted congruente, es que es la misma dimensión y la misma forma, sin importar su posición u orientación. O sea, puede estar rotado, puede estar trasladado, ¿cierto? Pero tiene que ser la misma dimensión y la misma forma. Entonces, ¿qué son ángulos congruentes? Entonces, son ángulos que son iguales. O sea, que tienen la misma amplitud. Entonces, este ángulo que va de aquí a acá mide 110 grados, pero este otro tiene la misma forma, tiene la misma medida, tiene la misma dimensión, pero está rotado, pero entonces mide lo mismo, entonces quiere decir que los dos ángulos son congruentes iguales. ¿Qué son segmentos congruentes? Que tienen la misma longitud, o sea, quiere decir que si miden 7 centímetros el otro mide 7 centímetros, entonces son congruentes. Entonces aquí AB mide 7 unidades y CD mide también 7 unidades, o sea, quiere decir que son congruentes. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? ¿Cierto? Entonces es una semirrecta que parte el ángulo en dos partes iguales. Entonces voy a volver tantico. Entonces si yo tuviera aquí este ángulo de 110, si yo paso aquí una línea por la mitad y si al partirlo me dice que aquí este mide 55 grados
y este mide 55 grados, quiere decir que esta línea es bisectriz del ángulo porque lo partió en dos ángulos con la misma amplitud. Eso es bisectriz. ¿Qué es la bisectriz de un segmento? Entonces, segmento o semirrecta o recta, ¿cierto? Que contenga el punto medio de un segmento. O sea, quiere decir que este segmento, si yo lo parto por la mitad, quedaría 3.5, 3.5. Esa recta quiere decir que es la bisectriz, ¿cierto? La bisectriz del segmento lo parte por la mitad y tiene un punto que se le llama punto medio. Y el punto medio es aquel que parte los dos segmentos en un segmento igual, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en este el caso. Entonces, tenemos A y B, lo parte por la mitad el punto medio, ¿cierto? O sea, AO mide lo mismo que OB, por eso se le llama, este signo es de congruente, entonces AO es congruente a BO. Bueno, entonces vamos a hacer una construcción para demostrar los siguientes pasos, ¿sí? Entonces, y vamos a decir a qué definición pertenece. Entonces, vamos a coger la regla, yo la voy a coger en forma como si estuviera subiendo y voy a hacer una línea. Entonces vamos a hacer la línea como tal, tratar de que todo nos coincida para que no tengamos problemas de que pronto no nos quede bien. Entonces aquí podemos guardar el lápiz y podemos guardar la regla. Entonces vamos a poner un punto en la parte de arriba o puede ser también en la parte de abajo y lo vamos a nombrar punto A. Ese punto A, ¿sí? Vamos a desplazar, ¿sí? Lo vamos a desplazar para que quede en la parte de arriba como tal y no nos vayamos a confundir. Vamos a coger el compás, vamos a moverlo, lo abrí, lo vamos a mover, vamos a ubicar exactamente en el punto, listo, y de aquí vamos a llevarlo hacia la recta, ponemos sobre la recta y vamos a hacer un arco. Esto es un arco, o sea, una parte de un círculo. Ahora con la misma abertura voy a llevar la punta hacia el arco, ¿sí? Y voy a hacer otro arco sobre la recta. Aquí, sobre la recta. Listo. Ahora voy a coger el compás con la misma abertura, voy a ponerlo sobre el arco 2 que hice, tratar de que nos quede bien ubicado, y si no queda mal ubicado entonces no podemos quedar el dibujo bien hecho. Listo, digamos que ahí está bien ubicado y lo vamos a hacer un arco que suba hasta cierto punto. Listo, entonces aquí y trazamos el arco. Ahora vamos a coger el compás con la misma abertura, lo vamos a poner sobre nuestra punto A y vamos a hacer otro arco que se desplace hacia el tercer arco. Ahí se nos hubo un cruce, ¿cierto? Cuando ya se nos cruza en este caso, entonces quitamos el compás, traemos la regla, la trasladamos hacia el cruce del arco y el punto como tal y hacemos una línea en ese sentido. Entonces nuestro lápiz la ponemos sobre la regla y hacemos nuestra línea. Listo, ya cuando tenemos nuestra línea miramos y ahí ya tenemos, vamos a comprobar si estas distancias son iguales, como para ya nos podemos estar imaginando, estos son dos rectas,
Entonces las dos rectas son o perpendicular o secante o paralela. Entonces vamos a mirar si tienen la misma distancia para saber si son paralelas. Y ya podemos ir dándonos a la idea de que pueden ser paralelas por el simple hecho de que no van a cruzarse. Entonces podemos decir que acostarla acá. ¿Para qué hago esto? Para coger nuestra regla, ponerla sobre este punto y poder desplazarla y que nos quede exactamente derecha. Ahorita igual vuelvo a la escuadra y vamos a medir. Entonces esto mide casi 5, 4.9, y si voy aquí a este punto debe medirnos lo mismo, 4.9. Como tienen la misma distancia y no se cruzan, entonces podemos decir que son rectas paralelas.